Bueno, este es un tema que habíamos hablado en unas clases pasadas o en una vez que nos reunimos y quedó como el tema, como será que lo trabajaremos más adelante o qué haremos con ese tema o qué opiniones quizás tenemos al tema de las mujeres trans. Y yo quisiera empezarlo no solo con traer información, sino me gustaría saber las posturas que tenemos cada uno de nosotros, nosotros, y saber eh, si conocemos algunos conceptos que tenemos en este tema. Entonces, a mí me gustaría saber si alguien sabe qué es queer o fluido o ha escuchado no conforme en el lenguaje de mujeres trans. Bueno, Cindy, que has trabajado ya últimamente con esta población, no sé. Se fue un momento. Ya ¿Sí? la corchamos, ya está bajando. Espera. Ah, bueno, Yo, listo. yo no Eh, conozco nada, no, nada. listo, ¿no? Nada. Nadie o alguien que tenga una amistad que sea una mujer trans o que alguna vez le haya tocado tocar como estos temas. Hola, hola, disculpen, volví, estaba en el baño. I No, got you. bueno, yo ahora estoy trabajando en un programa de VIH, entonces, o sea, es una IPS que solo atendemos esta población y, y pues le damos un medicamento, controles de laboratorio y toda la atención médica, pero solo de esta patología. Y pues la mayor parte de la población es de la comunidad LGBTQ más, ¿ya? Ujú, Entonces, sí. por ejemplo, yo sí he estado como en contacto, por ejemplo, yo, a mí me toca hacer muchas preguntas y entonces es como, o sea, yo le pregunto, o sea, ¿cómo te identificas? ¿O qué te gusta, hombre, mujer, ambos? Y así, entonces, por ejemplo, me dicen, no, yo soy pansexual. O por ejemplo, un hombre que le gusta una mujer trans, su pareja es mujer trans. Entonces, yo le decía, yo en ese momento, como era la primera vez que me pasaba eso, yo le decía, pero entonces, eres heterosexual, porque es una mujer igual. Entonces él me dijo, pues el infectólogo me dice que soy heterosexual, pero la psicóloga me dice que soy homosexual. La verdad, yo no sé. Y entonces, bueno, yo lo dejé como hetero y sigue haciendo la historia. Y dije, no, no es hetero. Y busqué ahí o sea, busqué en Google un momentico antes de acabar la consulta. Y, o sea, y eres pansensual, ¿ya? Que te Pansexual. gusta, pansensual. Y entonces le expliqué, no, mira, tú eres esto. Y, o sea, no le dije así como que tú, no, pero sí le expliqué, no, 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 el concepto real es este. Ah, bueno, sí, doctora, gracias, y tal, y ya. O por ejemplo, Bueno, cuando son mujeres trans y tienen seudónimo, yo siempre trato de llamarlas, o sea, Ariadna, y aunque tenga todo el aspecto de hombre y todo, pero yo le digo Ariadna como él, como reporta que le gusta que la llamen. y está bien. Em, Quisiera, déjelo atrás por si acaso, pero sí es importante como, yo sé que de pronto hay personas que sí lo tienen claro, pero quizás entonces es importante que como que reafirmemos un poco las diferencias que hay entre identidad de género, expresión de género, sexo asignado al nacer, atracción sexual hacia, atracción romántica hacia, y digamos que pansexual creo que se clasifica en la atracción sexual. Entonces, yo soy mujer y me atraen los hombres, o yo soy mujer y me atraen las mujeres. Esas serían. O a mí, o creo que pansexual es cuando tiene varias relaciones al mismo tiempo, si no estoy mal. Si estoy mal, me pueden corregir, pero creo. Si lo pueden ahí Yo revisar. creo que, yo no sé bien, pero me parece
que trans no es lo mismo que promiscuo, que en realidad eso de tener muchas relaciones al mismo tiempo, para mí es promiscuo, no es trans. No sé bien qué es trans, pero me parece que trans es cuando se han hecho las operaciones para cambiar de Sí, sexo. sí, Así de pronto, es. de pronto no lo hice bien la pregunta. De hecho, de ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, sino que me refiero la terminología de pansexual según la definición. Entonces, identidad de género es un constructo más social. No está ligado con el sexo asignado al Al nacer. nacer. Exacto. Entonces, cada una de las categorías que tenemos acá, o cada uno de los conceptos que tenemos, es importante como saber de cuál estamos hablando. Entonces, por ejemplo, desde la atracción sexual, entonces, eh, si es homosexual, si es heterosexual, si Per- ¿sí? Edwin. eh, Justo que vos decías pansexual, significa sentir atracción romántica, sexual o afectiva hacia personas de cualquier género, sin que el Exacto. género sea un factor determinante en la atracción. O sea, te atrae una persona, no importa el género que sea. Exacto. Entonces, esa la clasificaríamos acá. Entonces, serían atracción romántica hacia cualquiera, o sea, ya sea mujer, ya sea hombre, ya sea binario, ya sea trans. O sea, ahí vamos a empezar a desplegar. Yo no voy a ahondar mucho en esto porque no quiero, o sea, el tema que me quiero centrar es las mujeres trans en el discurso político ultraderecha, pero sí quiero que empecemos a dar algunas puntadas en estos temas porque esto tiene es un tema que abarca muchas áreas y uno fácilmente puede quizás cometer un error, pero sí es importante como tenerlo como claro cada vez porque son diferentes términos. Pero entonces, hoy yo les propongo que nos enfoquemos en la identidad de género, nos vamos a centrar en esa, es yo me siento, no sé, yo me siento mujer porque, bueno, ahí ya sería, yo me siento mujer, nací con el sexo biológico mujer y me identifico como mujer. O yo nací como mujer, pero mi identidad de género me siento como hombre y me gusta, o sea, presentarme como hombre. Entonces ya cuando estoy hablando con ese constructo social, me voy a ir por la identidad de género. Entonces, cuando nos enfocamos en la identidad de género y nos vamos a mujeres trans, eh, vamos a escuchar varias palabras, pero una de las más escuchadas entonces van a ser queer o fluido o no conforme. ¿Y quiénes están en ese grupo? No solamente las mujeres trans. Entonces, mujer trans nació con sexo biológico posiblemente eh, de hombre y lo que pasa con mujer trans, entonces se identifica como mujer en el constructo social. ¿Qué pasa con esta palabra? Y que esa es la que traje así como la línea del tiempo y no voy a andar casi como en el fluido y en el no conforme, pero vamos a hablarlo un poquito. Y es que queer en inglés significa raro, extraño, torcido. Y más o menos en los 1500 sale esa palabra y tiene toda una connotación histórica atrás de esa palabra y es que las personas heterosexuales, cis, le decían a las personas que tenían comportamientos, que nacieron como hombres pero tenían comportamientos como mujeres, que ahorita pues sería trans, mujer trans, le decían, usted es queer, usted es algo extraño, no encaja en mi constructo social. Más o menos a los 1900 se formalizó ya como un insulto homofóbico y se le decía a todas las comunidades es como un insulto. Esta palabra nace en el Reino Unido
Y eso va a ser como importante porque más adelante lo vamos a ver en la actualidad, como también desde ahí salen una serie de violencias en la parte, pues ya en los discursos políticos. En los 80 fue una reapropiación de activista de las mujeres trans y de la comunidad trans, porque entonces nosotros podemos también tener hombres trans. Entonces son mujeres, em, personas que nacieron con su sexo biológico mujer, con un vulva, y su expresión y su identidad afuera, su identidad de género, pues es de ellos se acogen como hombres. Entonces, esto va a ser todo un discurso que sí tenemos que yo pienso que sí lo traigo porque debemos echarle ojito, y más en estos últimos días y las noticias que han venido saliendo, y pienso que sí debemos como revisarlo y tener como una apropiación del tema para que no nos tome eh, pues por sorpresa. En los 90 fue más como ya se acoge el movimiento lo acoge como como su nombre, y también sale ya una teoría queer. Y en los 2000 que bueno, lo desarrolla una mujer feminista, y en los 2000 sale algo que es la interseccionalidad y la crítica racial, que es ya lo queer, pero entonces no solamente de personas blancas que son mujeres trans o hombres trans o trans, sino se atraviesa con la raza y el género. Entonces, en esos 2000 se empieza a hablar de eso. Y en los 2010 y en los 2020 es como ya una identidad paraguas, cultura y política. Entonces ya nosotros vemos que hay literatura queer o que se centra pues en ello, ya se hace más como algo fuerte. Entonces vamos a tener, bueno, y así como un brochazo fluido, aunque pues traje un video para ver si se puede entender mejor. Vamos a ver. ¿Me avisan, por favor? Sí. Ay, Diosito. A ver, acá está. ¿Se escucha? ¿No es cierto? No se No, no escucha. se escucha. Creo que tienes que volverle a dar compartir y cuando compartas, darle la opción. ¿Volvió a salir mal la pantalla o se ve bien? Ay, volvió a salir mal. Se ve, Ay, Pero se ve, se se ve ve el chiquito video. abajo, pero no se oye y no se ve movimiento en la pantalla tampoco. Judy, ¿pueden mandar el link del video? Y nos vemos en el grupo. Ahora se ve bien la pantalla. Si quieres darle, a ver si escuchamos. De la realidad. En los miércoles para la igualdad te platicamos más al respecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruby y me gustaría desarrollar con ustedes el concepto de identidad de género a partir de 8 puntos. 1. Lo primero que hay que decir es que hablar de identidad de género no niega la diversidad de características sexuales que son parte de la realidad biológica de la especie humana, pero sí plantea que la realidad biológica es insuficiente para determinar cómo se construyen los procesos que definen que una persona se reconozca como mujer, como hombre, como persona no binaria o desde cualquier categoría vinculada con el género y la sexualidad. 2. El concepto de identidad de género responde a un complejo constructo bio,
psicocultural y contextual que refiere a esa forma única como una persona integra determinados significados y símbolos disponibles en su cultura respecto del género y la sexualidad. 3. Nace del autoconcepto que cada persona desarrolla de sí misma en función de los significados disponibles del género y la sexualidad. 4. Implica procesos de identificación, pero también de distanciamiento de la forma como una persona se relaciona con los significados de la masculinidad, de la feminidad y de las identidades disidentes. 5. El género como rol social se asigna a partir de la observación de las características genitales de los cuerpos al nacer. Sin embargo, el concepto de identidad de género desborda esta concepción. 6. A partir de la noción de género asignado al nacer, se habilitan al menos dos grandes posibilidades en la construcción de una identidad de género. Por una parte, continuarse identificando con ese género asignado al nacer, lo cual comúnmente se conoce como identidad de cisgénero, o por otra parte, desafiar ese género asignado al nacer, lo cual comúnmente se conoce como el paraguas de las identidades trans. 7. Es importante mencionar que así como las características sexuales no pueden predecir la identidad de género de una persona, tampoco la identidad de género puede predecir la orientación sexual o la expresión de género de una persona. 8. Desde esta perspectiva, todas las personas podemos construir una identidad de género. Sin embargo, debido al sistema cis heteropatriarcal en el que vivimos, las personas trans somos el grupo que mayores obstáculos encontramos para poder construir una identidad de género desde la autodeterminación, desde la autonomía y desde la plenitud. Si te interesa profundizar más sobre el tema, te invitamos a revisar. Vale, este era como un resumen de lo que les venía comentando. Sin embargo, pues no nos quitas la pregunta de qué será fluido, qué será no conforme. Fluido puede sentirse algunas veces como una mujer, o a veces se puede sentir como un hombre, o a veces con ninguna. Ah, no, perdón, como mujer o a veces como hombre. Entonces, a eso me hace acordar un poco también a ese concepto de, aunque no es igual, es solamente algo que voy a usar, y es que hay unos grupos que hablan de ser más femenina y otras más masculina. Y a las mujeres que somos, que hablamos de pronto fuerte, que hablamos no sutil, pues nos pueden tildar de más energía masculina. No tiene nada que ver con eso, pero entonces eh, mi cabeza lo conecta porque pues estas personas que son trans no fluido, pueden sentirse de las dos maneras. Pueden un día sentir que es más como el constructo social dice mujer y otros días más como hombres. Y la no conforme es no me identifico ni como mujeres ni como los hombres. Entonces, eso sería como la no conforme. Entonces, aquí hay un video, un Sí, ejemplo. ¿Sí? quiero como, no sé, digamos, bueno, no sé si el tema sea, el concepto sea sentido, porque nosotros hemos identificado que digamos que la identidad de género no es algo de sentires o de sentimientos, sino que pues va más arraigado a lo que tú eres naturalmente, con lo que ya tú naciste de esa manera. Bueno, eso por un lado. Y estábamos acá discutiendo con Cindy el tema de cómo tú ves o cómo, pues para ponerlo a discusión, el tema de que las personas transexuales, digamos que buscan cumplir con una categoría de Un género, estereotipo, un estándar. sí, lo que es culturalmente aceptado o lo que se espera que sea una mujer en la cultura, ¿sí? Entonces ellos Vale. intentan pues acoplarse a ese modelo que desde el feminismo pues se intenta romper, ¿sí? Ese estereotipo de lo que es ser mujer y cómo se ve una mujer, ¿ya? Listo. Yo pienso que de hecho ese es un argumento válido, es de pronto una visión que nosotros hemos tenido. De hecho, yo para ver, yo a lo largo del tiempo pues, he venido escuchando tanto personas que están en contra como que están a favor,
también diferentes posturas en las mujeres trans y en el feminismo. Y esa puede ser una categoría donde y va muy vinculado con lo que nosotras creemos que sí está bien en que sea una mujer y que no, que que puede ser bien visiblemente, si usar falda o no, si usar maquillaje o no. Entonces, bajo el constructo del patriarcado, podríamos decir que es una mujer instrumentalizada, pero la verdad es que en este mundo, así como somos diversidad en forma de como nosotras somos en expresión como mujeres, también en la comunidad trans hay diferentes expresiones. No solamente la expresión mayoritaria que nosotros vemos y que la que más publican es la que cumple los estándares patriarcales, pero eso no significa que sea la única expresión trans que haya pues en los diferentes lugares, en las diferentes personas. Hay una diversidad enorme de cómo son, y de hecho yo traje un libro de, bueno, está en inglés, pero digamos que viendo como el camino de las mujeres, voy a buscar una foto, voy a buscar una foto, voy a buscar una foto porque sí podemos caer en esa es una de esas expresiones, pero entonces también va con el constructo que nosotros tenemos y hemos construido como que es bien como mujer. Entonces, el hecho de esa expresión, porque de hecho eso es una postura del feminismo, y más adelante lo vamos a ver, que lo vamos a abordar, y es las feministas TER. Nosotras nos hemos identificado con el feminismo radical. Y el feminismo radical aborda que las mujeres trans es una expresión y que también está enmarcada en eso que nosotras tanto hemos peleado de salirnos de esa pelea como mujeres. Pero entonces, hoy lo que quiero es mostrarles las otras posturas porque no es la única. O sea, más que el maquillaje, porque bueno, voy a poner algo en discusión, lo iba a hacer más adelante, pero entonces quiero abordarlo aprovechando pues tu participación, y es cómo consideramos que es una mujer. ¿Qué nos hace mujeres a nosotras? Judy, es que ese era el punto que yo le estaba diciendo a Yesenia, porque Por estaba eso, atendiendo hablemoslo. en la consulta a una mujer trans y, o sea, o sea, ella o sea, era una mujer físicamente. La última cirugía que Sí, se había hecho era de la voz. Venía recién del postoperatorio de la voz. Entonces, para poner la voz más femenina. Y entonces, ok, cuando terminó la consulta, como ese ok, fue el momento, entonces vamos listando. Entonces, voz femenina, ¿qué más? la voz, la Ujú, parte física y también ok, el vestuario, que era algo que también me parecía importante, porque estaba, o sea, bastante como llamativo, escotado, llamativo, esbelta. ok, esbelta. Entonces, entonces, cuando terminamos la consulta, yo le dije a la doctora con quién estaba, porque eso fue en la inducción. Yo le dije, debe ser fuerte la situación de ella, porque no solo está luchando con ser una mujer trans, porque tú puedes ser una mujer trans y no tener tantos cambios. Por ejemplo, esa era la pregunta que decía con Yesenia, por ejemplo, para ella ese es su constructo de ser mujer, pero para mí, yo soy mujer, o sea, yo nací con el género, con el sexo biológico de mujer y me considero mujer, mi género mujer, y para mí ser mujer no es ese constructo que ella tiene, ¿sí me entiende? O sea, es que es como muy individual. O sea, no Exacto. sé si me Y estoy lo vemos en las explicando el mujeres, punto que quiero lo decir. vemos.
Sí, y nos pasa entre mujeres también, entre mujeres con vulva. Nos pasa lo mismo. Exactamente. Va desde un constructo social en Colombia nomás. Tú vas a Cali y hay un constructo social diferente de mujer. Las mujeres son súper producidas, y aquí en Bogotá pues nos importa menos y, y somos diferentes. Y vas a la costa y cambia ese constructo social de qué es mujer. Y va Exacto. muy arraigado a lo que creen en cada casa qué es una mujer. Exacto. Entonces, Y es lo... Ujú. referente a la paciente, entonces yo siento que ella tiene también esa opresión del estereotipo patriarcal, ¿sí me entiende? De ese concepto de que la mujer sea muy sexualizada, ¿ya? Porque estaba muy, muy, muy casi, o sea, estaba bien bonita, pero también estaba muy desnuda, ¿sí me entienden? O sea, Sí, te es entiendo. como que mostrar, o sea, como que si yo no soy así, no valgo, o sea, no sé, lo veo como algo así. Pero entonces mira que eso también nos lleva a pensar, porque de hecho los cambios de sexo que ellas se someten, el cambio hormonal, porque cuando yo he visto casos, o sea, puede ser casos de casos, pero por ejemplo estaba viendo en el libro, o como en el caso de mi amiga, que una vez me visitó en el 20 de julio, y el 20 de julio pues está al lado de una iglesia católica inmensa, y la gente pues no está acostumbrada a ver mujeres trans. Entonces ella es normal, utiliza así faldas, pero resulta que alguien se le acercó y le dijo, uy, pero ese cabello está como mal, pero no, tienes que hablar más femenina. Entonces, dentro de su cabeza también es, pues no, o sea, tengo que hacer esto, y empieza a hacer una lista completa de todos los cambios que tiene que hacer para que sea aceptada con su identidad, con la que ella quiere, con la que se siente bien. No necesariamente ella lo quiere hacer, pero es la misma sociedad la empuja. Es como cuando, por ejemplo, a nosotras como mujeres, a qué somos empujadas. Maternar, que si no queremos maternar, no somos mujeres. Y es como esa misma forma de empujar a un molde de cómo debe ser una mujer. Puede ser otras mujeres que son o mujer trans, que aman simplemente colocarse sus faldas, mostrar sus piernas, eh, o aman el hecho del maquillaje, de hacerlo, y es una expresión para ellas de poder, y se sienten increíbles. Entonces están como en las dos posturas. Pero entonces, más que cómo es el constructo también, mi invitación el día de hoy es analizar pues el tema, es un inicio, yo creo que va a ser de un debate, pero sí tener claridades por ejemplo, las feministas, el feminismo radical, como ve, como una forma de opresión, porque de hecho uno de los debates fuertes es los derechos de las mujeres trans que trabajan como ¿cómo se dice eso? Ay, en trabajos sexuales. Entonces, pues las mujeres trans dicen que eso es un medio como una herramienta del patriarcado, o más que, no es una herramienta, que eso es una forma de sometimiento del patriarcado de la figura a cómo ve la mujer. Pero entonces yo me preguntaba, las mujeres indígenas que llegan tienen pocas opciones. Unas pueden estudiar, puede ser que ya hayan adelantado eh, académicamente, sus padres fueron, y pues puede estudiar, pero hay mujeres indígenas que llegaron y les tocó o someterse a ese tipo de trabajo también, o someterse también a domésticas. O sea, tienen como tres salidas. Y entonces eso va muy relacionado con los derechos del trabajo de las mujeres trans. ¿En qué lugares ellas pueden trabajar? Y muchas de ellas no quieren. De hecho, hay un libro, yo quería ahorita leerlo, pero se me sexografía, como ir a Harvard para un estudiante de derecho. Algunas salen de Perú con identidades falsas, sirviéndose de una muy buena perdón, mon- montada de red
para migraciones ilegales a Italia, que según Vanessa incluye a gente dentro de su propia embajada en Lima. Quería leerles, o sea, para una mujer trans, ir a Italia a prostituirse es como una oportunidad de ir a Harvard para una persona que estudia derecho. Y eso va muy transversal a los derechos de educación, de trabajo, de entornos donde ya se pueden desarrollar, y muchas no quieren hacerlo, pero les toca porque es su único medio para poderse desarrollar. Ellas comparan su aceptación con dinero, dice de Gregory. Así las familias olvidan que son travestis, olvidan que en algún momento sintieron que eran la vergüenza de la familia y pasan a considerarlas las benefactoras, porque muchas se van a Italia, se prostituyen, consiguen dinero y antes de irse a Italia, pues son la peor persona de la familia, lo peor que les haya pasado a la familia. Van y trabajan en Italia como pues entonces vuelven con dinero y entonces dejan la familia de decir, no, usted nos ayuda, ya es benefactora. En Italia una transexual puede ganar hasta 300 o 400 euros al día. Mi hija Georgina, una mujer trans, piensa que el dinero hace la clase y eso no es así. Entonces, en parte ha sido como una de las pocas salidas que han tenido. Bueno, este libro habla de más cosas, pero quería como leerles esas dos partecitas y es, muchas no tienen opción. Y entonces se enfrentan en el medio entre mujeres trans y comunidad que es transfóbica y les pasan pues varias cosas. Entonces, hoy les propongo que vayamos adelantando y ahorita volvemos al mismo debate y sacamos pues todas las ideas porque es precisamente para ello. Entonces, yo les decía que me iba a enfocar en el término queer y resulta que estas son en la palabra del siglo XIX, el término queer es de origen británico, ya que quiere decir como extraño, raro. Según Preciado, esta palabra se usaba para clasificar a los hombres afeminados y a las mujeres masculinas, debido a que durante el reinado de Victoria I en el Reino Unido, entre 1837 y 1901, se defendía el valor de la heterosexualidad. Es por esto que queer era el cualificativo perfecto para nombrar aquellas personas que escalaban en la categoría heterosexual. Eran tildados de queer, el maricón, la lesbiana y el travesti. En 1980, por esa crisis del SIDA, entonces se salen muy importante este término nuevamente y se acoge ese término ya no como algo negativo, porque pues le decían, o sea, le decían queer y la persona se sentía, estas personas se sentían mal. Y entonces dicen, en este tiempo, en esta crisis, pues ellos dicen, pues bueno, nos dicen así, pues lo vamos a asumir así. Y se asume ese término. Y hay alguien muy importante que se llama Teresa Lauteris en 1987, y ella dice, ¿quién incorpora la noción de la tecnología de género para referirse al género como ideal regulatorio que va muy alineado con lo que ya veníamos hablando de la identidad de género mediante una serie de tecnologías biomédicas, semióticas, literarias, audiovisuales, etcétera? Si la representación del género vehiculizan significados que sancionan posiciones sociales diferentes, entonces representan como varón o mujer implica la asunción del conjunto de estos efectos de sentido. A partir de esta noción de género es que los cuerpos se sexúan biomédicamente, se generalizan, se adquieren unas ciertas sexualidades, obtienen visibilidad social, etcétera, y por ende sentido entramado psicosocial del heterometrópolis imperial. Eso más que todo es bueno, es como el constructo social que se ha dado. En los 90, Judith Butler, que es como una de las que teorizan ya la teoría queer, escribe el libro El género en disputa.
donde se refiere al género como un efecto performativo de actos repetitivos. Entonces, es lo que nos veníamos hablando. Entonces, ellas empiezan a replicar lo que la sociedad le dice que está bien. Bueno, y otra persona muy importante en el 90 que analiza el pensamiento occidental que garantiza que se organiza en binarios, homo o hetero. Pero entonces, ¿qué pasa más adelante? Digamos que han ido surgiendo varias, como yo les decía, literatura, pero entonces hay un video que me gusta de las igualadas, yo sé que a Cindy le gusta, y dice que por qué se le puede llamar o por qué no, y por qué se siente. Entonces, pues veamos lo que es cortico. Ahí, ¿será que sí abrí? Sí. ¿Sí lo escuchan? No, ¿cierto? No. Nati, yo digo que lo escuchamos como música, ¿no? No llevamos armas, no llevamos nada. Me mataron a Juliana. Encima me pegó un tiro en la cabeza, parce. Mire, mire, ayúdeme, por favor. ¿Te imaginas una vida en donde a mucha gente le dieran ganas de vomitar cuando te ven y te lo hicieran saber? ¿Te imaginas que por solo existir te cogieran a golpes en la calle? Se trata de una mujer transexual que fue golpeada hasta la muerte por un grupo de hombres en Fortaleza, en Brasil, el pasado 15 de febrero. Que la misma policía te insultara con palabras de odio como si les diera asco que tú existas. Que la gente se burle de ti una y otra vez. Que se la pasaran diciéndote que eres un error de la naturaleza o una persona anormal. O que te dijeran que por ser tú, tu expectativa de vida es de 35 años. ¿Te imaginas? Yo no me lo tengo que imaginar. Es lo que yo y muchas personas trans hemos vivido en algún momento de nuestras vidas y se repite una y otra vez. En este punto creo que todas estamos de acuerdo en que la discriminación hacia las personas trans se tiene que acabar. Nadie se merece una vida tan corta y tan llena de rechazos. El problema es que a veces no nos damos cuenta de que algunas palabras, frases, preguntas o discursos que adoptamos fomentan esa discriminación y de paso algún tipo de violencia. El rechazo hacia las personas trans está tan interiorizado que de verdad una puede terminar haciendo daño sin información sobre este tema. Pues de hecho la población trans es el 0.05% de la población colombiana. Esas son que no exista. En realidad lo hace porque simplemente no tiene información. Y otra porque se obsesiona con ideas basadas en la biología, la religión y los prejuicios. Pero lo cierto es que no recibimos educación. ¿No les pasa que muchas veces no saben cómo tratar a una persona trans, cómo nombrarnos sin hacernos sentir mal o cómo empatizar sin preguntar cosas que en el fondo pueden ser discriminatorias o prejuiciosas? Aquí hicimos una lista de algunas cosas que no deberías decirle a una persona trans. ¿Cómo así que ya no hay solo hombre y mujer, sino que ahora hay transgéneros, transexuales, travestis, transpotting, cisgénero, queer, no binario? ¿Qué es todo eso? Vean, no se confundan. Hablemos de personas trans. Trans es esta expresión sombrilla que se utiliza para referirse a todas aquellas personas que construyen su identidad a su manera y no basados en la biología. Por el otro lado, una persona cisgénero es aquella cuya identidad de género coincide con sus genitales
genitales. Yo, María Ángela, soy una mujer cisgénero, Cristina es una mujer trans. Ahora hablemos de qué es lo queer, no binario, género fluido. Todas esas son palabras para las personas que no se sienten identificadas ni con el género femenino ni con el masculino, sino que permanentemente viajan de una cosa a la otra. Porque como veremos un poquito más adelante, el género es una construcción social. Pero esperen, ya casi llegamos allá. Oye, pero tú ya eres mujer de verdad. Primero que todo, ¿qué carajos es ser mujer de verdad? Hagamos una lista de cosas que históricamente te han dicho que te hacen mujer. Suave, obediente, maternal, cuidadora, protectora. Hoy sabemos que ninguna de esas cosas te hacen mujer. ¿O no? Hay muchas mujeres que no son suaves ni obedientes, que no tienen como plan en la vida ser mamás y que no nos ponemos ninguna camisa de fuerza para hacer de una forma o de otra. Y seguimos siendo mujeres. Porque así nos sentimos. Y punto. Porque esa es nuestra identidad y de esa manera nos expresamos. ¿Qué nos queda entonces cuando chuleamos esa lista? Nos queda la vagina. Así que lo que de verdad está de fondo detrás de esa pregunta es: ¿tienes vagina? Además de ser una pregunta atrevida, dime tú si no considerarías inapropiado que cualquiera vaya por la vida preguntándote por tus genitales. La verdad es que el asunto no es saber si alguien tiene vagina, sino cómo se identifica esa persona. Eso es lo más respetuoso y empático. Algunas personas dicen que esto nos va a llevar al acabose, porque entonces si alguien dice que se identifica como delfín, entonces es un delfín. Eso es un poco ridículo, porque no estamos hablando de delfines, estamos hablando de personas. Y las personas tenemos una particularidad: la búsqueda de la identidad. Identidad de muchas cosas. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis referentes en la vida? Y una de esas búsquedas es la de la identidad de género. Me siento identificada como mujer, me siento identificada como mujer trans o hombre trans. Lo importante es saber que la identidad no la determina la biología, ni un médico al momento de nacer, ni un notario que pone F o M en el registro de nacimiento. Sin duda es más sencillo asumir que eres mujer u hombre porque naciste con pene o vagina, claro, pero vale la pena esforzarse por pensar un poco más, porque reducir todos los genitales deja a muchas personas excluidas, condenadas a la incomprensión de la sociedad y abandonadas a un mundo en el que un montón de gente cree que son un bicho raro que tiene que ser castigado o expulsado. Eso no es justo. Entender que el género es una construcción social y no un asunto netamente biológico nos permite que cada quien se exprese como mejor se siente y que sea la mujer que quiera en la medida que quiera, con o sin vagina, con o sin maquillaje, con o sin falda, y así podemos seguir hasta el infinito. ¿Cómo te fue en la cirugía? ¿Cuál cirugía? Las personas siempre tienen mucha curiosidad por saber si las personas trans nos operamos los genitales. Y vean, yo entiendo de dónde viene ese morbo. El cine y la televisión nos reduce a eso. Cualquier aparición de personas trans en medios se enfoca principalmente en la cirugía. Describir cómo es, cómo nos quedó. Realmente son preguntas muy malucas. Además, que los tránsitos no son cirugía, se trata de construirnos como mujeres y puede variar dependiendo de cada persona. Hay mujeres trans que se operan los senos, otras no. Hay mujeres trans que toman hormonas, otras no. Hay mujeres trans que se someten a una cirugía de reafirmación de sexo y otras no. No existe una regla general. Lo que sí deberíamos aprender es que el cuerpo de cada una y su construcción como mujer no depende ni de las hormonas ni de la cirugía, sino del desarrollo de su identidad como mujer. En todos los casos no hay bisturí de por medio. Eso significa que un bisturí no te hace más mujer que otras. Sí, hay mujeres con pene y hombres con vagina. ¿Y qué? ¡Ay, qué impresión! Te ves muy real. ¿Acaso piensas que soy de mentiras? ¿Real para quién? ¿Cómo es ser una mujer real? ¿Acaso tengo que lucir de cierta manera para poder ser tenida en cuenta como mujer real? Cuando muchas personas ven mujeres trans, empiezan a comentar sobre su aspecto. Uy, a ella no se le nota. Ay, ella sí se ve muy mujer. Y se vuelven a replicar todos los estereotipos de género. La voz tiene que ser así, la cara tiene que ser así, las manos, la nariz. Si cumples con esos requisitos, pasas como mujer. Y es de nuevo como si ser mujer dependiera de nuestra apariencia física. Por frases como esa, un montón de personas trans se someten día a día en el mundo entero a una gran cantidad de procedimientos para encajar, cumplir con lo que significa ser una mujer real y bella. ¿Y tú cuándo supiste que eras mujer? ¿Cuándo lo supiste tú? No hay un cuándo, simplemente lo sabes y ya. No es que un día te levantaste y te sentiste hombre o mujer. Así no funciona para nadie. En mi caso, fue un proceso que tomó tiempo. Tiempo en el que... Creo que es un resumen de lo que hemos venido hablando. Pero entonces vuelvo retomando un poco la pregunta que hizo Jess al inicio de sentirse, y es, o sea, concuerdo con ella, no es sentirse mujer, es una construcción continua de cómo las mujeres trans van construyendo su identidad de género, y asimismo como nosotras también vamos haciendo esa construcción de expresión como de expresión de nuestra identidad de género. Cuando hablamos de fluido y no conforme, pues entonces ya vienen otras definiciones, pero hoy yo no me quiero centrar en eso como les comentaba. Pero sí quiero que hablemos de algunos datos. Y resulta, según un estudio en Statista, o
bueno, no sé si se dice así, pero bueno, de estadística, estas son las estadísticas de muertes o transfeminicidios de lo que es del 2022 al 2023, y vemos que una población en Latinoamérica donde más se generan transfeminicidios es en Brasil. Y eso estaba más o menos arraigado en el tiempo que estaba Bolsonaro, que era una persona de ultraderecha y pues daba paso en sus discursos para hacer toda una máquina de pensamientos transfóbicos, y también pues eso hacía que la población pues más fuera segregadora. Y vemos un informe más o menos del 2008 al 2024, Brasil sigue punteando. Esa es la cantidad, la suma total de los transfeminicidios que se han dado en Brasil. Después le sigue México y de tercera hasta Colombia. Y eso que en la región es uno de los países que más ha desarrollado políticas públicas para mujeres trans o personas trans. Venezuela, y en último puesto, en, en, en Latinoamérica tenemos a Cuba. Vamos a ver, entrar en diálogo hoy es qué está haciendo, cómo lo están instrumentalizando la ultraderecha, lo está haciendo, qué postura están teniendo las mujeres feministas frente a este fenómeno que se está dando últimamente, porque se está incrementando cada vez más. El año pasado, por ejemplo, en nuestro país hubo un asedio muy fuerte a mujeres trans durante varios meses consecutivos, y se lanza una ley precisamente por ese efecto que se estaba dando. Entonces, estas son cifras que digo, son importantes de analizar, son importantes de ver, más de cómo de pronto la expresión obedece, de las mujeres trans obedece a un estereotipo patriarcal. Entonces, en Colombia, ¿cómo estamos? En Colombia, en el 2011, se hizo como la primera sentencia por la Corte Constitucional donde reconocía el derecho de las personas trans y ratificación del nombre. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, en el 2011, las personas que se querían cambiar se llamaban, no sé, David Alape, no sé, me quiero cambiar a Juliana Alape. Se pudo cambiar, con esa sentencia se podía cambiar el nombre. En el 2015, y hay todo un proceso, en el 2015 permite a personas trans cambiar su marcador de sexo en la cédula. Entonces, en el 2011, cambio de nombre. A mí me pusieron Judy, pero yo me quiero llamar Juan. Entonces, ahí se daba. En 2015, pero es que yo no me siento identificado con esto, entonces me quiero cambiar el sexo. Se podía ya hacer en la cédula de ciudadanía. Por la ley 1761, bueno, dos cosas acontecieron en el 2015. Resulta que el feminicidio no estaba aprobado como tal, y en el 2015 pasa algo muy fuerte en Bogotá, donde una mujer es violada, golpeada y la tiran a un río aquí en Bogotá, y bajo esta ley no solamente acoge a las mujeres, ya venía formándose una ley que favorecía como violencia de género a las mujeres, pero no reconocía a las mujeres trans dentro de como feminicidio o violencia de género. Entonces, en el 2015 entra en vigor para mujeres trans o personas trans. En el 2018 hay una sentencia donde habla de los tratamientos, que es un poco de lo que Cindy se está focalizando, y el área donde se está focalizando. Me imagino que allá te llegan personas y me imagino que hay psicólogos y hay todo un proceso médico y psicológico para las personas que quieren transicionar. Entonces, esta sentencia en el 2018 se da, y las personas trans pueden hacer tanto cirugía y bueno, en el 2018. En el 2019 pues, se hay como incremento, y lo que hacen es un protocolo, una guía médica de cómo se hace, cómo es tanto el cambio de nombre como los derechos de las mujeres trans. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un protocolo de ruta médica para mujeres trans y ruta médica para hombres trans.
Entonces se crea, se unifica y se forma como esa primera guía acompañada pues del gobierno. Entonces aquí yo creo que esta ruta tú la conoces, cita médica general, segundo paso, cita médica, bueno, y ahí todo, psicológica, tercer paso, bueno, no se ve muy bien, pero yo les paso la cartilla. En el 2020 hay unos lineamientos nacionales de atención en salud porque no estaba, digamos, llegaba una persona trans y no sabían cómo atenderla. Entonces se hacen unos lineamientos de atención y va unida a la cartilla y unos protocolos de atención. Y en el 2025 vemos por el caso de Sara Millarey, que fue el año pasado, eso pasó a finales como del año pasado, donde en Colombia brutalmente matan, golpean, quiebran los brazos de una mujer trans y bajo el nombre de ella se instaura y se empieza a trabajar por la ley Sara de Millerey. Entonces, ¿qué pasa ahí? Reconocimiento pleno de la identidad de género, acceso integral a la salud y educación, que es algo que no estaba legalizado. También ya venían anteriormente, donde muchas empresas que trabajan para el gobierno tenían que cumplir con una cota de mujeres trans. Entonces aquí ya se pone como tal en ley protección laboral. Entonces, lo que hablábamos ahorita, muchas veces yo conozco mujeres trans que son muy capacitadas, que estudiaron toda su carrera, pero cuando van a un entorno, ya van a buscar trabajo, es muy complejo para ellas acceder a un trabajo que sea, que ellas digan, no me van a echar. Eso tiene una palabra, pero en este momento no me acuerdo. Y protocolos contra violencia estructural, aprobada pues en el 2025. Entonces, porque sí se daba, por ejemplo, varias personas que son transfóbicas, pues lo que les decía, por ejemplo, a mi amiga le pasaba que en la calle, yo siguiera protegiéndola, yo digamos que sí conozco mujeres trans que no necesariamente tienen cirugía, no toman hormonas, pero sí tienen un cambio de nombre y son ingenieras. Entonces, son una población muy pequeñita. Vimos en el video que en Colombia son más o menos el 0.05% de la población. Entonces, cuando nos toca directamente quizás el tema, no conocemos quizás las violencias que viven, pero viven muchas violencias a diario y quiero ponerles varias situaciones. En ingeniería, en la universidad, y pues quiero que ustedes también participen. Yo voy a dar la primera y ustedes me dicen si conocen alguna. Otras baños son más blanco-negro, mujer o hombre. Y el baño no dejan entrar a mujeres trans. Entonces, ¿qué le tocaba a mi amiga? Caminar más o menos 18 minutos para poder entrar al baño. Hay un baño donde mujeres trans pueden entrar. Entonces, son estas circunstancias donde, por ejemplo, en qué entorno nosotros podemos ver donde ellas tienen, se ponen en exhibición. Hay también los grupos de danza donde ellas participan, pero los lugares de participación activa son mucho menos de los que nosotros creemos. Entonces son en los bailes que ellas tienen, en marchas de la comunidad, muy pocos entornos. Por ejemplo, hay una colombo-cubana, mujer trans, que está ahorita trabajando para Bogotá en asuntos de género, y son muy poquitos los espacios donde ellas tienen, donde pueden participar. ¿Son alguna mujer trans? Bueno, Cindy sí, porque atiendes mujeres trans. No sé si te han contado situaciones. ¿Edurne?
Sí, tengo una amiga, este, y no sé, el caso, ¿qué querés que cuente? No entendí eso. No sé, casos que te haya contado ella donde pues sean como excluyentes y situaciones que le toque vivir por simplemente tener una expresión de identidad de género como mujer trans. Eh, y el tema de, sí, el trabajo, eh, eso, la cuestión de conseguir un trabajo, y bueno, pues está estudiando, pero una carrera así que es, digamos, se puede después desempeñar, una carrera universitaria, eh, de diseño y eso, pero bueno, sí, el tema del trabajo es limitante, sí. Es uno de, Y de también, esas... Sí, sí, dale. no, sí, y también bueno, el caso de ir a Italia y eso, justamente una persona, eh, eh, conozco un caso también, sí, me llamó la atención eso porque es muy así. Si quieres compartirlo, no Pero tienes que citar, también, pero pero si quieres también compartirlo. pensaba, eh, que, que a nivel inmigración latina en Europa, si no tenés una profesión, si no tenés cierta edad, una profesión que les interese, eh, en general, medio que si sos mujer o trans, si sos mujer también, te pasa básicamente lo mismo, ¿no? Eh, Te queda esa opción. Si bueno, si quieres hacer dinero, no te queda mucha, no tenés mucha opción. Exacto. Digamos que, que ahí entonces ahora vamos a entrar a un tema complejo y vamos a intentarnos poner de los dos lados. ¿Listo? Entonces, hay algo, un concepto que me gustaría también hoy hablar y es la convergencia antigénero. Y la convergencia antigénero es donde precisamente convergen varias personas que no están de acuerdo con ello. Muchas mujeres no feministas o también feministas dicen que las políticas de cuota de mujeres trans o personas trans hacen que ellas tengan derechos que las mujeres debieran tener. O también, si nos vamos a la parte de deportes, antes de que vayamos a entrar a lo que quiero que revisemos de esa convergencia, es, por ejemplo, el caso del 2024, donde una deportista, creo que lo tengo por acá, donde una deportista que no era mujer trans, quiero acotar eso, pero ella, eh, cuando estaba compitiendo, ella es una boxeadora, le ganó a la otra competidora y inmediatamente una de las cosas que empezaron a trinar es una mujer trans y, y lo traigo porque entonces cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de los deportes, hay una discusión, es las mujeres trans pueden entonces participar en el deporte femenino, puede ser una de las cosas de debate. Eso puede ser, y puede ser un tema completo. Si lo vemos desde el biológico, de la carga hormonal, desde la parte médica, ese es un aspecto de debate largo. Y entonces resulta que en 2024, en esos Juegos Olímpicos, yo recuerdo que cuando estaban compitiendo salió esa noticia y todo el mundo empezó a decir, no, es que es una mujer trans. No, es que las facciones no son de mujer. No, es que no cumple con el estereotipo de mujer. Y ella era una mujer que tenía una carga hormonal, sí, tenía más testosterona, que eso puede pasar,
en diferentes cuerpos tenemos diferentes cargas hormonales, pero entonces esto me lleva a pensar que sí debemos ponerlo en debate, porque entonces nosotras como mujeres y también, pues, también como hombres, quiero preguntarles en qué espacios ellas sí podrían participar o no. ¿Sí, Cindy? Dale. ¿Cómo sabía que era yo? ¿Cindy? Sí, soy yo. ¿Me escuchas? Ándate el agua. Sí. No, lo que pasa es que le estaba yo preguntando a Yesenia. O sea, yo le estaba diciendo que ese tema del deporte es complicado. Sí. ¿Por qué? Porque yo pienso, es mi opinión personal, que Dale. así como se abre como un abanico de, o sea, que no somos dos, que no somos un binario, o sea, hombre, mujer, ¿sí me entiendes? Así debe ser en el deporte. Y yo pienso que los trans deben de tener, las mujeres trans deben tener, o sea, como que, em, como una categoría, Una ¿ya? categoría. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué pienso eso? Porque, supongamos, si yo soy competidora, soy en natación, ¿ya? Y compito con una mujer trans, la mujer trans va a tener ventaja sobre mí por fisiología humana. Yo no estoy hablando Ok. nada de constructo mental, ni social, ni nada, no, de género, nada de eso. Porque ya o sea, yo acepto y entiendo que es una mujer trans y está bien, ya, ella se siente como mujer, pero fisiológicamente, em, las mujeres trans, como nacen con el sexo biológico masculino, van a tener un balance de hormonas diferente. Por ejemplo, los hombres o el sexo biológico masculino tienen más testosterona, tienen más fuerza muscular. Y, o sea, y eso no es algo que es mentira ni nada de eso, o sea, no es algo como que uno quiera crear discriminación en ese aspecto. Entonces, si hay mujeres mucho más fuertes que hombres porque trabajan la fortaleza, porque aumentan sus niveles de testosterona haciendo ejercicio, y está bien, pero yo siento que habría una desventaja ahí. Porque si yo me Ok. pongo a competir con Luis en natación, me va a ganar Luis. Si yo no tengo o sea, si no le llevo ventaja en entrenamiento. Pues, no sé, o sea, yo en ese caso sí lo veo como difícil. Listo. Está válido. Precisamente esto es para eso. Sí, creo que va de Durme. Sí, Eh, Mati y Edu. Mati, Mati Edu, había levantado primero, pero no sé si Mati. se me Bueno, sería. Mati y después Bueno, Durme. me- pero ahí está. Eh, hay muchas cosas para hablar. Hay muchas cosas para hablar sobre eso. Pero, por ejemplo, si vamos a la cuestión del boxeo, ¿cómo haces para hacer una categoría trans si es por peso? Necesitas a alguien que tenga el mismo complejo. Solamente eso quería decir. Ok, no, pero Yo, eso fue muy, no completaste la idea, pero bueno, la lanzaste así nomás. yo Pero es voy lo por ahí, mismo, pero es lo mismo que eh, Bueno, hombres y mujeres. ¿Durme o Gracie? No, Edurne, Edurne. Edur- Edur- bueno, Listo, no, dale, Durme. para mí es interesante esto porque estamos queriendo, o sea, estamos queriendo encajar en un sistema donde es un sistema que encajan pocas personas. En un sistema de competición, tenés que tener ciertas características para poder competir y ganar, ¿no? O sea, está muy alejado un sistema de competición de lo que es la diversidad. Eh, y el tema de queer y la diversidad eh, de expresión de género y todo este mundo nos interpela a, a cuestionarnos el sistema en el que vivimos. Eh,
es todo lo que sucede en relación a, ¿cómo se dice? A lo que es, bueno, esto de las personas trans o no trans y nuestras manifestaciones tienen que ver con bueno, con la cultura en la que vivimos y poder sobrevivir en esta cultura. Estamos tratando de sobrevivir. No sé quién encaja en esto y se siente realmente feliz y creo que la gente que se siente feliz no conoce la felicidad, y encaja, digamos, se siente feliz encajando, no conoce la verdadera felicidad porque eh, entonces esto me parece interesante. Yo creo que no hay solución para, para una eh, poniendo una categoría. Me parece que lo que hace toda esta filosofía, idea, forma de vida, es interpelarnos y decirnos todo esto no funciona, porque deja afuera a un montón de gente, nos deja afuera. Eso quería decir. Gracias, Edurne. Gracias. No, yo simplemente que concuerdo con Cindy. Y bueno, la cuestión del peso es lo mismo. Si son mujeres trans, han sido todas previamente hombres y bueno, y pueden llegar al mismo peso sin problema. O sea, es tan difícil llegar al mismo peso siendo del mismo género que si son todos trans. Vale, gracias. Mati. No sé si entendí bien lo que quiso decir Edurne, pero me hizo acordar varias cosas que estamos estudiando que tiene que ver con el hecho de que no podemos cambiar este mundo. Este mundo ya está roto, las condiciones están rotas, podemos tratar de luchar por aquellas cosas que creemos, pero al final Dios lo que está queriendo hacer a través de este movimiento es que logremos entender cómo se ve, cuáles son los principios del reino de Dios. Entonces, yo quizás no tengo la respuesta para las cuestiones de deporte, sobre unas condiciones actuales donde lo trans y no trans es muy complejo, pero cómo se vería eso en el reino de Dios y cómo se vería los deportes en ese sistema de gobierno, donde las cuestiones de género no existirían. Yo creo que como movimiento, no solamente ver la realidad, cuáles son las políticas, sino cómo se vería eso en un sistema como el que Dios nos está queriendo hacer comprender. Pensaba en eso. Gracias, Mati. Yo les propongo, o sea, yo creo que esto va a ser, por eso va a ser una abrebocas, yo creo, de temas y es un abanico completo. Y cada área, desde lo médico, el deporte va a ser algo largo de hablar, pero sí me parece una muy buena conclusión, tanto la de Durme y también Mati y cada una de cada uno de nosotros, porque eso nos ayuda también a cuestionarnos qué estamos pensando frente a este tema y cuál es nuestra postura y cómo se está desarrollando esa postura. Ahora les voy a cambiar totalmente el discurso. Ahora vamos a coger todo lo que hemos venido desarrollando y les propongo que leamos este artículo porque es lo que ahora yo quiero que revisemos, intentemos empalmar y esta es una revista de identidades, bueno, es un artículo social que analiza un poco la extrema derecha y la relación que hay con la transfobia, el racismo y
cómo están unidas. Entonces, voy a Nena, tú cambiar. estás compartiendo, porque yo veo lo mismo, ¿no? Ay, no, no estoy compartiendo. O sea, estás compartiendo, pero estamos en la misma imagen de lo del boxeo. Ay, gracias. Gracias porque si no, no me daba cuenta. Ahí sí, sí estamos viendo el artículo. Sí, sí, ahora sí. Listo, listo. Entonces, les propongo, vamos a intentar leer unos 4 párrafos y nos vamos a ir porque quería que con toda la información que hemos hablado, ahora viéramos algunos cortos videos que sí me interesan y creo que son importantes verlos. Y quiero que veamos un video de Davos este año de Milei, quiero que veamos algo de Trump y quiero que analicemos algo del Reino Unido y cómo esto converge y va con eso que yo les decía del concepto de convergencia antigénero. Entonces, voy a empezar yo y me van ayudando a leer algunos párrafos, paramos y vamos revisando. Entonces voy a empezar con este primero. Las agencias extremas de extrema derecha se han trasladado al centro del escenario de la política a nivel mundial, en diversos contextos. Las fuerzas políticas conservadoras, liberales y socialdemócratas han contribuido a legitimar el centro de las demandas y visiones políticas de la extrema derecha. Aquellos que impulsan agendas de extrema derecha, a su vez, han emprendido esfuerzos para emplear su atractivo para hallar de sus electores establecidos, más allá de sus electores establecidos, incluso ampliando sus repertorios de acción, poniendo en plataformas a mujeres o portavoces de grupos minoritarios o extendiendo los pánicos morales que involucran a un aspecto más amplio de grupos objetivos. Entonces, hay una agenda de la extrema derecha y ellos están incluyendo cosas donde ellos están agregando más personas de las que tenían, yo lo entiendo así, y nosotros ya hemos visto un tema que vimos de los hombres y como en Alemania era casi la mitad de las mujeres votaban a un partido de izquierda y casi la mitad de los hombres mayoritariamente de ultraderecha votaban a partidos conservadores y, por ejemplo, en Alemania el partido nazi ganó. Y nosotros hemos hablado de un tema que no lo tengo ahorita, si alguien me ayuda con el nombre, que estudiamos de ciertas características de algunos hombres, que es un movimiento grande de los hombres. Alguien que me ayude con el nombre, sé el concepto, sé todo, pero en este momento no tengo la palabra. Incel, ¿De nuevo? Manósfera, 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 hay otra palabra aún más que la incel, vincula. Exacto, incel. Pero también resulta que ellos dicen, bueno, más adelante eso no, esta agenda pues tenemos que mirar qué temas vamos a para agregar a más personas. Y están con esa agenda atrayendo a personas que anteriormente no estaban votando por ellos. ¿Y quiénes son? Personas de las minorías. ¿Y quiénes son? Personas, por ejemplo, aquí en este artículo van a hablar de un señor que es un ministro. Pero en un momento lo buscamos que se me va el nombre. No, permítame, ministro. Ministro Sunak. Sunak es un ministro del Reino Unido y es hijo de personas, de una pareja que viene de la India, que son personas que, que se fueron, o sea, de la India para pues tener mejor vida en el Reino Unido y pues lo lograron. Y este ministro allá en Reino Unido es de las minorías, ¿no? Pues lo acoge el tema del racismo, pero resulta que él está promoviendo una política transfóbica, antigénero, últimamente. Entonces, ay, se me perdió. Sigamos leyendo. Alguien que me ayude con este párrafo. Obviar todos los nombres y fechas, solamente como las partes. Lo voy a leer yo y el siguiente sí ya lo lee otra persona. Teniendo en cuenta tales redes y actividades en expansión, los académicos han conceptualizado estas movilizaciones como movimientos reaccionarios.
Esta literatura ha contribuido a nuestra comprensión de las nuevas alianzas que movilizan agendas racistas y antimigración, la homofobia y antitrans. La mayoría de estos estudios han señalado similitudes entre las formas en que los movimientos y reaccionarios enmarcan a sus grupos objetivo como otros. Sin embargo, hay poca investigación que conecta implícitamente los puntos entre estas movilizaciones y examine sistémicamente los paralelismos entre los repertorios de la otredad. Bueno, ahora sí necesito ayuda. Vámonos. Bueno, yo quiero pedir En, perdón, me puse media vehemente. Me- no, 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 recién digo, no fue medio violento como lo dije. Quiero pedir perdón si sonó así. Bueno, yo puedo ayudar a leer. listo. Eh, Vamos a leer esto históricamente. Históricamente, el colonialismo produjo un orden Ay, complejo. lo siento, perdón. Ya, Históricamente, el colonialismo produjo un orden complejo de jerarquías racializadas, de género y sexuadas dentro y fuera de Europa. Por ejemplo, la invención de categorizaciones como negro, oriental, indio adquirió implicaciones distintivas para los derechos de herencia, matrimonio y reproducción. Dentro de Europa, la europeidad de sus regiones del sur y del este se posicionó como perpetuamente cuestionable y en necesidad de ser alcanzada, probada, producida y afirmada por completo. Los movimientos nacionalistas luego se basaron en discursos eugenistas para invocar nociones raciales de género, capacitistas y sexualizadas de la diferencia, incluso sugiriendo que los fugitivos de la esclavitud estaban travestidos o equiparando lo queer o lo trans con la debilidad o la discapacidad. sígueme ayudando con este quinto y pasamos a la siguiente sección, por favor. Lo significativo aquí es que las ideas coloniales y las prácticas nacionalistas amalgamaron supuestas adscripciones biológicas, culturales, para conjurar binarios de distinción dicotómica. Y, sin embargo, aunque proyectan esencialismo binario, inmutabilidad y durabilidad, producen estratificaciones mucho más complejas de otros, racializados, sexuados y de género. Listo. Entonces, hasta el momento hemos visto que esa ultraderecha o esa forma colonial enmarca a esos otros y también reconoce como como que no está bien también esas partes diferentes y esos otros, pues aunque tienen otras clasificaciones, ellos pues prácticamente no están de acuerdo y que hay una distinción claramente para ellos. Vamos a ver en el estudio, esto es un estudio donde la persona coge varias personas que son importantes como en la política, también en periodismo, y les pregunta que ellos qué opinan de tanto, porque no solamente las mujeres trans, hay mujeres trans que están atravesadas también por el racismo, porque pues son negras. Entonces, se atraviesa sí, las atraviesa doble. Entonces, aquí ellos más adelante preguntan, permítame un momento, vamos para acá. Vamos acá.
Leamos este. ¿Quién se anima? Yo, pero Listo. a ver dónde empieza. Las preocupaciones. Sí, señora. Las preocupaciones por la reproducción se encuentran en el centro de las movilizaciones contra la inmigración y la transexualidad. La agitación racista, por ejemplo, juxtapone la masculinidad salvaje patriarcal sobresexualizada con la feminidad tradicional, mansa y sumisa, que se enmarcan conjuntamente como amenazas culturales y biológicas que engendran la diferencia racial. La transexualidad, a su vez, se imagina como el resultado de la intervención médica esterilizante, la perversión sexual, la enfermedad contagiosa, el trastorno psiquiátrico y o la conspiración, y por lo tanto se ve como una amenaza invasiva y reproductivamente incapacitante. Con el objetivo de producir stock nacional de calidad, estos tropos abogan por la familia nuclear tradicional como vehículo de reproducción social y biológica. Esto implica imaginarios que juxtaponen la capacidad de desarrollo de las niñas blancas para la maternidad biologizada con la virilidad y el apetito sexual de los hombres blancos, supuestamente más controlados. La noción subyacente de blancura cisgénero, sugerimos, se materializa a través de proyecciones de vigilancia y tutela contra diversas formas de contaminación biológica. Este imaginario justifica la política migratoria restrictiva, la reorganización del trabajo social reproductivo, la eliminación del estado de bienestar, pero también la política de la agenda de la tasa de natalidad, incluidas las prohibiciones del aborto y las limitaciones a los derechos de las personas LGBTQ y trans. Bueno, hay mucha información. Yo Sí, voy a coger algunas nociones si alguien quiere también tomarlas, pero prácticamente ellos les asusta en esas políticas también migratorias, les asusta que pues prácticamente están perdiendo un heterosexual la oportunidad de tener pues más población también. O sea, muere, con esto también muere un heterosexual. Y les preocupa que al morir un heterosexual, pues no aumenta la población. O sea, en parte les preocupa eso, como haciéndolo un poco más sencillo. Eh, Todo esto es importante porque esto está enmarcado en los discursos que vamos a ver en los videos ahorita. Entonces, ténganlo porque esto es lo que piensan ellos. Entonces, es una contaminación biológica, eh, es una agresión directa hacia la infancia. Son varias cosas que ellos están tocando ahí, porque eso es como ella lo que está haciendo es acoger en el artículo los pensamientos que tienen estas personas. Vamos a leer algunos, poquitos, y nos vamos inmediato a analizar los videos. Bueno, leamos este. Leamos este. Eso fue algo que dijo. Dice, dibuja el mar que rodea Gran Bretaña, que proyecciones de la blancura vigilante. Pero espérate, una mujer activista narra estas llegadas como, porque aquí estamos hablando de migración. Entonces ya narra esas llegadas como antinaturales, porque en parte ahí ellos lo ven también como peligro de las personas migrantes, también trans. Y dibuja el mar que rodea Gran Bretaña. Entonces ella dice lo siguiente. ¿Quién me puede ayudar? Eh, ahí está Lili. Listo. Ahí durante el clima. Pero eso se debe a que hay demasiada gente en el país. Ah, ya. Pero eso se debe a que hay demasiada gente en el país
Y todavía vienen a diario, a diario. Honestamente, lo único que los detiene es la madre naturaleza. Y bueno, ni siquiera el mal tiempo a veces. Y ya sabes, hay ciertas áreas prohibidas ahora para los blancos en este país. Y eso nuevamente es desgarrador. Entonces ella explica, durante el clima tormentoso, estos cruces se vuelven particularmente peligrosos. Está hablando de esa migración que viene de esa zona de Gran Bretaña, que es uno de los que más migran de India y también de África, si no estoy mal. Para este hablante, la madre naturaleza ejerce su vigilancia para mantener alejadas a las especies innovadoras, es decir, a las personas pues, trans. La innovación de una presencia natural de género que protege a las personas blancas, construye un espacio designado para ellos como por la naturaleza. Eso supone un posicionamiento del cuerpo blanco como el lugar del correcto, mientras que los marcados como otros raciales se convierten en invasores del espacio. Esto resuena con los discursos coloniales que enmarcaban los cuerpos como uno de un lugar. Hay otro caso que es más directo del tema que estamos y ya nos vamos, como les decía, al video. El discurso de la infiltración biológica también sustenta la agitación antitrans. Un activista de extrema derecha trazó paralelismos explícitos aquí. Siento que las mujeres están siendo atacadas desde dos frentes. Estamos siendo atacadas por la extrema izquierda tratando de impulsar este movimiento trans, lo que significa que los hombres van a estar en espacios de mujeres, vestuarios de mujeres, vestuarios de deportes de mujeres. Las mujeres van a resultar heridas. Y luego también de esta religión de los extremos que están entrando y superándonos en número. Si ni siquiera puedes caminar por una calle dando tu propio pensamiento libre, ya sabes, diciendo lo que piensas, ya sabes, ya no puedes decir esto, no puedes decir, amo a mi país, quiero que se quede como está, quiero. Me gustan los valores blancos, me gustan los valores cristianos, me gusta la libertad que tienen las mujeres. Aquí los valores blancos se asocia como ser asexuado a través de binarios, ser heterosexual y lo que es más importante, ser reproductivo. Entonces, lo que quiero que veamos es con esto, es lo que clasifican como mujer, es cuerpos reproductivos. Quiero que tengamos en cuenta, porque eso es alguien de la extrema derecha, pues hablando cómo piensas de las mujeres trans. Y vamos a ver cómo se replica ese discurso en muchos políticos que están ahorita pues en campaña y que también han logrado llegar a ganar y colocando personas que pues son de las minorías y han logrado llegar al poder porque no se les está prestando ojo y atención a esto que ellos están incentivando de la convergencia antigénero. Entonces, yo creo que por el tiempo vamos a revisar solo dos y uno se los voy a dejar. Entonces, vamos a mirar que es este es a propósito del video que estábamos viendo. For parents to know what their children are being taught in school about relationships. Patience. It also shouldn't be controversial for It also shouldn't be controversial for parents to know what their children are being taught in school about relationships. Patients should know when hospitals are talking about men or women. And we shouldn't get bullied. And we shouldn't get bullied into believing that people can be any sex they want to be. They can't. A man is a man and a woman is a woman. That's just common sense. It also shouldn't be controversial for parents to know what their children are being. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. A propósito de
de las mujeres trans. Vamos a ver otro. Bueno, aquí es un poco de la historia de él, porque el artículo está hablando de él y que bajo el mandato de él hay personas que trabajan con él que tienen esa misma forma de expresarse hacia la comunidad trans. Entonces es algo que está caracterizando el discurso de la ultraderecha, y también muchas mujeres feministas están yendo a esos campos precisamente por estos discursos, porque están de acuerdo con la diferenciación entre No, mujer y hombre. allá, porque es muy grande. Dime. Disculpa, la Vamos. tenía abierta mi. Listo. Entonces vamos a ver un último y les dejo un video aparte de Feminismo T para que lo conozcan un poco y pues después me den sus comentarios por WhatsApp. Los países del occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda este común año. de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Porque, debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores. La unificación fue la siniestra, injusta y dada por entramados teóricos marxistas del individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este centralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Pues de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. En otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. Bueno, mientras que pasa, es largo, yo no quiero que veamos todo el video, sino que quiero que veamos puntualmente que este discurso, que tanto en Reino Unido como Donald Trump, como Milley, como Netanyahu, convergen y hablan de lo mismo. Y cuando vamos y hablamos con algunas feministas tienen casi un mismo discurso. No igual, pero sí yéndose directamente a las mujeres trans. Él más adelante va a hablar, cuando se ve todo lo que pasó en Davos, él se refiere explícitamente a las mujeres trans y a la ley
de transición de género en Argentina. Y una de las cosas que han hecho en su agenda es quitar las políticas que se lograron para las mujeres trans y de paso, ahí más adelante el objetivo somos los derechos que hemos adquirido también como mujeres, porque el aborto, la política de violencia de género está directamente afectándolo a ello. Entonces quiero que escuchemos este fragmento y cerramos con ello. A un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley y los datos. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero, pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 siglos, nos tildan los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto. Una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento. Que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Entonces, sé que es largo, pero ahí hay varias cosas que habló de identidad de género. Como él está hablando, cuál debe ser la agenda de la derecha. Él al inicio dice, ya no me siento solo, y habla los nombres que están con su misma ideología. Él habla del wokismo y dice que el wokismo es quien apoya a las mujeres trans, o sea, prácticamente es como la ideología que abandera la izquierda, y habla tergiversa también muchas cosas, también
le quita importancia a la política de género, a la violencia de género, y se centra principalmente también a mujeres trans. Si lo ven completo, lo pueden revisar. Y precisamente era que yo quería traer toda la línea y como algunas cosas de lo que piensa la ultraderecha de las mujeres trans, porque ahí es donde nosotros, yo pienso que debemos analizarlo y ver cuál es ese discurso que se está convirtiendo en toda la ultraderecha. Y este es el video que les voy a dejar, que son de escritoras feministas. Hay una escritora que a mí me gustaba mucho que era Chimamanda, pero Chimamanda ella es transfóbica, no está de acuerdo con las mujeres trans. Y en últimas, el mismo discurso se va repitiendo. ¿Por qué debe, no sé, por qué debe estar en un baño, como en el artículo le leímos? Ya no me siento segura porque está en un baño que yo utilizo. O ya no debe participar de esos espacios porque es que yo soy mujer y ya no me siento segura de las mujeres trans, porque es un hombre disfrazado, porque es un hombre y se pierde todo lo que se ha ganado de identidad de género y todas las leyes que se han peleado y a propósito de muchas muertes que han tenido. Y algo que yo quiero cerrar y es, hablando con alguien una vez me dijo, ay, pero es que las cárceles o el deporte y las mujeres, si vieron que Milei dijo, tergiversó la noticia que yo les mostré, él dijo, hombres trans peleando con mujeres en boxeo, cuando no era una mujer trans, era una mujer o sea, era una mujer con vulva, nacida, y él lo está todo, pues también tergiversando. Pero entonces eso va con un propósito en víspera de lo que quieren hacer y la reunión que ellos están haciendo. Hay términos que él dice que si lo ven completo, él dice, soplan vientos del cambio del occidente, es el advenimiento. Vientos del cambio están tocando la puerta. Ideología woke, que hay que sacarla, que es la ideología donde se respeta el derecho de la identidad de género y también hay que proteger a los niños porque eso es abuso infantil, el género. La identidad de género es como un abuso infantil. La libertad de la propiedad y libertad religiosa, violencia de género, igualdad ante la ley. O sea, las mujeres tienen que ser igual, los hombres tienen que ser igualmente juzgados con las mujeres, es decir, echa la estadística a la basura porque las mujeres históricamente hemos sido las que más en la tasa que tenemos y en las estadísticas, mayor feminicidio y mayores muertes y mayor violencia intrafamiliar. Igualdad ante la ley, ambientalismo climático, que son todo lo que ellos van a empezar a abanderar y lo que están abanderando también en otros países. El aborto como una agencia terrorista, no como una política que hemos ganado a pulso como mujeres, sino es una agencia terrorista, según lo que él lo dice. El hombre se viste de mujer como violación, bueno, adopción de la homosexualidad como pedofilia, porque los hombres homosexuales ya pueden adoptar hijos y eso no se veía antes. Entonces, cómo él está empezando a vender su discurso y su agenda. Mérito y no cota de género. Entonces, la cota de género no se debe hacer, sino debe ser por mérito. Y nosotras sabemos muy bien que históricamente, tanto nosotras no ganamos igual que un hombre, como también los puestos, porque nosotras en últimas también nos acusan desde el ángulo de que le toca maternar las capacidades que tenemos como mujeres, qué puestos estamos teniendo. Entonces él habla, no, se acabó la cota de género, vamos a hablar del mérito. Entonces, aquí hay otros videos donde, por ejemplo, Trump empieza a la par a hablar de buscar, bueno, porque Trump busca excluir a personas trans del ejército estadounidense. Aquí Trump firmó un decreto y las mujeres trans no podrán participar en deportes femeninos. Entonces, pienso que bajo este punto se
se están gestando varias cosas y que tenemos que prestarle atención. Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Hay quizás podcasts que también me gustaría compartir con ustedes, que vi, y pues no sé, ahora sí me gustaría escuchar. Nos pasamos un poquito de tiempo. Yo solo que expresarme después de haber escuchado a Milei, porque necesito decir algo. Este, no, esto como vos decías, ¿no? Todo lo, lo que dijo es totalmente, tenemos un montón de argumentos para decirle que no es así. Y esto que dice, hay datos y no dice ningún dato, ¿no? Una mentira total basado en un sentido común y en una ignorancia y en una falta de empatía absoluta y habla de no tener hijos y casi ninguno, los más representativos del gobierno, ninguno tiene hijos. Y entonces, bueno, es terrible. Sí, Edurne. Cuando uno escucha completo lo que él dice en Davos, que es un foro económico donde se empieza a hablar de cómo va la economía en cada país y él se centra en, en temas que no son. Escucharlo completo a mí me revolvió todo porque pisotea todo, pisotea todo y este es el carácter que se va a ir fortaleciendo en la ultraderecha. Cada vez va a ser más fuerte y esta es la forma que están usando de campaña política. Tenemos que lograr la libertad, tenemos que ponernos juiciosos y este es un movimiento como reaccionario, es como nos decía un poco eh, el documento, como lo que quieren volver y cómo lo venden para poder tener más adeptos. Entonces, sí, es fuerte. Hay No una sé, cosa más chiquitita que es que si bien está vaciando todas las políticas y ministerios, no existe más el Ministerio de la Mujer, no, él lo que pueden hacer es no poner en práctica o vetar las políticas, pero, pero no pueden o sea, desmantelar las leyes, sacar las leyes como poder ejecutivo, o sea, no las cumple, pero no las puede sacar. Y eso por ahí me parece como un punto importante, ¿no? Cuando algo es ley, es más difícil eh, el retroceso. Es terrible el poder que tienen los discursos, porque la gente muchas veces no tiene suficiente información o conocimiento y, y toma todo eso como verdades. O sea, esa asociación entre homosexualidad y pedofilia es un horror, porque estamos hartos, pero hartos de ver en la televisión todos los días los abusos de hombres contra sus hijos, contra sus nietos, sus tíos, o sea, es terrible, eso es pan de cada día. Y se apoya en un caso que no sé si habrá sido cierto o no, porque la verdad que todo lo que dice como verdad son mentiras, que es terrible.
un patrón Sí. que hablábamos la vez pasada con Jess y es que vemos que algunas leyes no las han podido tumbar. En el caso de Donald Trump también le pasó lo mismo, algo que mi ley, pero estamos en un tiempo donde fácilmente han podido sí tumbar muchas leyes. Por ejemplo, el aborto ya no es legal en todo, en los estados que era antes, en Estados Unidos. Entonces, estamos más cerca a la pérdida de los derechos que tanto hemos peleado. Y no solamente, es que cuando empieza con una comunidad, eso es una vista de cómo va a ser para las demás comunidades en general, de cómo van a ir perdiendo sus derechos. Y ellos vienen, ellos están peleando directamente con nosotros y algo con feministas, con la comunidad. Y, y algo que vamos a ver es que ellos no cumplen las normas. Ellos los ataques los hacen con, vimos, por ejemplo, el ataque que van a hacer, que hicieron a Venezuela esta semana. Vimos un barco que llevaba mucha cantidad de, ¿cuánta? Era un barco pequeñito, Pero murieron fue personas. y además, Entonces, ¿cómo prueban de que llevaba droga? exacto. Entonces, Nada, o sea, de prueba ninguna, los aniquilaron, punto. y punto. Y así es como están alquilando las leyes. Lo que ellos están utilizando es medios, dicen algo como verdad, lo venden como verdad sin datos, no les importan los datos. La ultraderecha no le importan los datos. Es una ideología que ellos tienen y es una agenda política que tienen, sí o sí para cumplirla. Entonces, que de verdad, gracias a Dios, muchas leyes no se han podido tumbar, pero vamos a ir viendo un momento donde muchas leyes que son importantes y vitales van a irse tumbando una a una. Y yo pienso que eso es en parte lo que estamos viendo en esta ley dominical. Entonces, y cada vez va a ser más fuerte, cómo se va a normalizar la persecución a mujeres trans y cómo después se va a normalizar la persecución a mujeres feministas. Entonces, si ya están normalizando como lo que está pasando en Gaza, pues yo me imagino algo, una normalización de persecución por nuestras ideas más adelante, que ya se están viendo. Terrible, Así es. terrible. Entonces, sí. No sé si alguien tiene algún otro pensamiento que quiera sacar y liberarse de ello y pues no sé, terminamos con una oración. Yo quería hacer una reflexión de algo que recordé, y es que sí, como lo que hay detrás de todo esto es esa visión heteropatriarcal, ¿no? Hace poco en la universidad tenía que hacer un curso de psicología afirmativa, que es la psicología de la comunidad LGBTQ. Y bueno, tenía bastante expectativa de lo que iba a aprender allí, y de verdad que fue impresionante. Pero entre las cosas que, que me quedaron más claras, ¿sí? En cuanto a esa comunidad y claro, las personas trans, es que, o sea, que se sabe que los seres humanos, o sea, desde el 7º mes de gestación, ya están los órganos genitales plenamente formados. ¿Y eso qué quiere decir? Que los seres humanos, o sea, la visión patriarcal nos ha dicho de que somos heterosexuales, pero no, nosotros somos seres sexuales, ¿sí? Muy opuesto a ser heterosexuales, nosotros lo que somos es seres sexuales. Y dentro de esos seres sexuales hay total diversidad, aún dentro de las personas trans. No hay dos personas trans iguales, ¿sí? Tienen total diversidad en ellas mismas, ¿sí?
Entonces, bueno, quería aportar esto de que lo que somos es eso, seres sexuales. Sí, es cierto. Muy interesante. Wow, sí, hay un montón para seguir hablando, ¿no? Pero qué bueno. Gracias por este espacio. Sí, ¿no? Un montón de información difícil de procesar rápido, porque tendríamos que leer esa cantidad de texto para más o menos ir agarrando una idea. Mm, sí. Pues yo pienso que a mí en lo personal, pues yo he podido tener a alguien muy cerca como amiga, igual que Durme, y de pronto hay cosas que son fáciles, sin embargo, algo honestamente que me pasó antes que no entendía bien el tema es que todavía hay muchas cosas en el fondo y son duras de confrontar porque es una misma con una misma. Y por ejemplo, a mí me pasó algo pequeño y es en una clase el profesor dijo, o sea, estaba mi amiga y yo y los demás eran hombres. Y entonces el profesor dijo, bueno, ahora tiene que pasar una mujer. Y dentro de mí fue como, ay, ahora solo estoy yo. Y ha sido un proceso porque está muy, muy arraigado, es algo que está muy, muy arraigado y que nos toca. O sea, ya es directamente entender y decir, "Uy, ¿será que sí? No, es otra categoría o realmente también tienen los mismos derechos como yo como mujer". Y es entrar a cuestionarse todo ello. Y yo por eso precisamente preguntaba a la vez pasada si ya había como una definición en el movimiento frente a ello. Sin embargo, yo creo que lo que está pasando en la ultraderecha es lo opuesto a lo que nosotros estamos de acuerdo. Entonces, pienso que en esas áreas podríamos tener al menos una plataforma firme de que sí o que no. Y se vuelve complejo porque no se puede generalizar. Hay, como decía Sandra, no, una mujer trans no es igual a la otra, o no tienen las mismas circunstancias, y eso pues también es analizable. Entonces, pues les doy muchas gracias por el espacio, por también participar, y pues yo sé que es un tema fuerte, pero pues lo iremos Gracias, analizando. Judithcita. Yo creo que es importante hablarlo porque hay mucho por discutir y muchos sesgos que todavía debemos quitarnos para poder avanzar. Entonces, gracias por Claro. traerlo. Muchísimas gracias, Judy. Gracias, Gracias, Judy. Judy. Con mucho, mucho gusto. No sé si Muchas Edurne quiere gracias. cerrar Muchas una gracias, oración. Judy. Muy Muchas interesante. mucho gusto, Sandrita. Un abrazo fuerte para todos. Que tengan una buena semana. Igualmente, gracias, Judy. Vamos a hacer la Excelente tema. oración. No sé si Edu estaba pidiendo si querías orar o quizás Bueno, alguien más. bueno, oro. Amada de Dios que moras en los cielos, te damos gracias por, por este espacio, por este momento de encontrarnos y de poder estudiar y también poder entendernos más cómo somos y cómo sos. Y bueno, y toda la sabiduría que quieres que tengamos para poder amar como tú nos amas. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Feliz Amén. semana.